a explicar el papel de los apósitos biológicos en el manejo de heridas y describir la forma en que están integrados al algoritmo de manejo general en las heridas. Las terapias avanzadas, como les decía previamente, con la preparación del lecho adecuado, o sea, el desbridamiento, el tratamiento de la infección y el control del exudado, el 85% de las heridas van a cerrar. Sin embargo, tenemos para las que no cierran nuevas opciones de terapias avanzadas. En general, como les decía, suelen ser muy costosas, científicamente probadas, es decir, en el laboratorio tienen una razón de ser. Sin embargo, clínicamente muchas de ellas tienen dudosa eficacia, como veremos más adelante, y hay muy pocos que hayan demostrado que el costo justifique el beneficio. Infinidad de veces llegan conmigo y me dicen, doctor, traigo este nuevo apósito maravilloso, cuesta $100 el apósito. Y digo, ¿y es 100 veces mejor que la terapia convencional que me cuesta $1? Y entonces ahí es donde ponen cara de pues la verdad no sé, ¿no? Bien, entonces estas entrarían aquí una vez que tratamos el desbridamiento, bueno, desbridamos, controlamos la infección y controlamos el exudado y la herida no avanza, podemos echar mano de este tipo de terapias. Entonces, en primer lugar, tuvimos las matrices biológicas o tenemos las matrices biológicas. Estas básicamente lo que pretenden hacer es sustituir la función de la dermis defectuosa. Son compuestos de ácido hialurónico, de colágeno, de algunas de estas sustancias que hay en la dermis y que pudieran no estar funcionando en las heridas. Y tenemos todos estos: dermis cadavérica, membrana amniótica, colágeno con alginato, colágeno bovino, submucosa de cerdo, colágeno con celulosa oxígeno regenerada, o incluso tenemos algunas hechas a base de dermis de pescado o de piel de pescado, ¿no? La piel cadavérica, de acuerdo a la FDA, no requieren ninguna aprobación, únicamente se manejan como si fueran tejidos. Esto ha dado origen a un gran mercado con las pieles cadavéricas, porque como ustedes saben, se obtienen gratuitamente. Los que donan sus cadáveres a la ciencia o este tipo de productos lo hacen de manera altruista. Entonces tienen una ganancia muy alta las personas que se dedican a fabricar este tipo de tejidos, ¿no? Y además, como ven, no requieren autorización por la FDA, entonces es un doble beneficio, ¿no? Este es uno de los estudios que se hicieron en 86 pacientes en dos grupos con dermis cadavérica, en 47 pacientes una aplicación de membrana celular y descarga, en el otro únicamente cuidado estándar con descarga. Y el porcentaje de cierre en 12 semanas y el tiempo promedio de cierre fue de 69.6 versus 46.2 en 5.7 versus 6.8 semanas, con un OR de cierre de 2 ajustado al tamaño de la úlcera. Entonces, como ven, sí hay un beneficio con el uso de esta terapia. El costo aproximado de esta terapia es de $96 por centímetro cuadrado de apósito. Entonces, pues una herida que ustedes ven normalmente de 10 por 10, pues calculen el costo que esto tiene, ¿no? Aloderm es otra de estos productos de dermis cadavérica y empezó a utilizarse para recubrir diferentes áreas o para diferentes tratamientos de la cirugía plástica. Posteriormente se empezó a utilizar para el cierre de heridas. Aquí lo vemos en un abdomen abierto, aquí reemplazando un tendón de Aquiles, aquí para cubrir la piel cabelluda en un paciente al cual se le quitó un gran pedazo de piel cabelluda. Aquí este es uno de nuestros pacientes del hospital que tenía una osteomielitis crónica. Lo que hicimos fue abrir, limpiar el hueso y colocamos la dermis cadavérica dentro de la zona. Y aquí, bueno, al séptimo día postoperatorio tuvimos algo de dehiscencia, pero podemos ver la dermis cadavérica todavía recubriendo el hueso y cómo al cabo de algunos días más se produjo repitelización sobre esa zona de hueso y el cierre de la mayor parte de las fístulas. Actualmente ese paciente está completamente cerrado. Este es otro paciente que tenía 83 años y una úlcera en el dorso del pie, la cual le colocamos dermis cadavérica y aquí podemos ver su evolución. Vean cómo la dermis parece ser como si se formara como si fuera una escara, una cosa de este tipo, pero por debajo de la misma se estimula la repitelización, ¿no? Los sustitutos de membrana amniótica es algo que ahorita en Estados Unidos ha hecho un gran boom. Nuevamente tiene la misma ventaja que la dermis cadavérica, no requiere de aprobación por la FDA para su uso y nuevamente los bancos que hay de membrana amniótica
son también de donación altruista, entonces tampoco le cuesta nada al laboratorio que los fabrica. Esta es una terapia que no sé qué tan antigua sea en Colombia. En México, cuando yo les hablo de que en Estados Unidos están encontrando que esta es una gran alternativa terapéutica, me dicen en México se usaban quemados en los años 50 y en los años 60, con resultados muy, ¿cómo le diré?, estándares, normales, sin ninguna cosa maravillosa, ¿no? Nuevamente, no requieren esta aprobación. Aquí se me borró algo de la presentación, pero bueno, comparado con tratamiento estándar, sí hubo una diferencia significativa. Sin embargo, a la hora que uno se mete a analizar bien estos estudios, vean, de todos estos estudios que hay sobre membrana amniótica, este tiene conflicto de interés. Los autores son consejeros del laboratorio que hizo el estudio. Este otro de aquí excluyeron pacientes con comorbilidades. La descarga era a criterio del clínico en pie diabético y en úlceras isquémicas, imagínense. Acá otro con conflicto de interés, el estudio estuvo patrocinado por los que fabrican este graphics y los autores además son miembros del panel de asesores de laboratorio, etcétera. Vean, conflicto de interés, conflicto de interés, conflicto de interés, conflicto de interés. Entonces llega uno a revisar estos estudios y se tiene que quedar con muchas asegúnes sobre los resultados de los mismos. Nosotros los hemos probado en algunos pacientes. Vean, esta es una quemadura eléctrica con punto de salida en la cara anterior de la pierna de un año de evolución, tratado con múltiples injertos, pocos resultados. Le colocamos los apósitos de membrana amniótica. Vean cómo es algo muy delgadito en una de las 3 úlceras y vean cómo en la úlcera donde se aplicó, que es la pequeña de aquí, obtuvimos un buen resultado. Sin embargo, optamos por tratar también la siguiente úlcera y no tuvimos el mismo resultado, aunque hubo cierta reducción muy discreta, ¿no? El Integra es otro apósito de estos de constructos a base de proteoglicanos que se coloca también para sustituir la dermis. Esta es otra herida en el cráneo en un paciente con un carcinoma espinocelular, donde después de remover, no dio para el cierre, se coloca este apósito y encima se coloca terapia con presión negativa y lo que hace es favorecer la granulación sobre el hueso. Este es hueso estéril, no es hueso infectado, entonces es mucho más fácil que granule y que se comporte de manera adecuada. Este esquéresis es el apósito hecho a base de dermis de pescado. Entonces lo que lo utilizan los suecos es bacalao. Creo que por ahí hay algunos videos en Facebook donde en Brasil están utilizando la piel de la tilapia para cerrar las heridas. Básicamente lo que hace es justamente aportar ese andamiaje para que las células migren a través del mismo, ¿no? El Oasis, que es ahora de Smith Nephew, antes era ¿cómo se llama esto? De Cook, es la submucosa del intestino del cerdo y lo que hacen es que justamente la criodesecan y la colocamos en la superficie de las heridas. Esto es una caricatura, esto no es real, pero la microscopía está así, las células invadiéndola no, pero esta es la teoría de lo que debe estar sucediendo, que las células la invaden y favorecen la formación de nueva dermis. Este es uno de los que más me gustan, en una úlcera mixta con un componente isquémico importante. El paciente ya tenía simpatectomía, revascularizaciones, etcétera, y no estaba respondiendo. Lo desbridamos con larvaterapia, le colocamos el apósito de Oasis y veamos cómo obtuvimos buena granulación que llevó a que la úlcera epitelizara. Posteriormente, o en otra categoría, tenemos los sustitutos de piel. Aquí ya tenemos células vivas, ya no es nada más componentes dérmicos, sino que tenemos células vivas. Y los hay de puros queratinocitos, de piel autóloga en spray, ahorita hablaremos de esto, de fibroblastos con epidermis y dermis, etcétera. Diferentes constructos a base de células vivas. La mayor parte de estos no son autólogos, sino que son de donadores de prepucio, por ejemplo, de bebés, etcétera, donde se cultivan estas células y aunque no se van a integrar porque no son del propio paciente, sí nos van a servir para fabricar factores de crecimiento que nos ayuden a la epitelización y a la formación de nuevos tejidos. Este que está aquí, Epifast, es un apósito mexicano, no sé si lo tengan disponible acá, está hecho a base, como les decía, de prepucio neonatal, se entrega en condiciones estériles, viene así,
viene impreso de un lado para que coloquemos los queratinocitos del lado correcto y no de espaldas, digamos, para que funcione, ¿no? Cuenca Pardo hizo un estudio en una unidad de quemados en niños donde dividió la herida en dos. A la mitad le colocaba gasa vaselinada después de colocar injertos mallados y a la otra mitad le colocaba el Epifast. Y lo que pudo demostrar en su estudio, como pueden ver aquí mucho más claro, es que donde quitaba el Epifast, la piel había cicatrizado de manera mucho más importante, había más epitelización que donde se colocaba únicamente una gasa no adherente vaselinada. Entonces, de esta manera demuestra que sí acelera la epitelización. Aunque no se integran estos queratinocitos, sí estimula la formación nueva de piel. Esta era una belleza, ya no lo tengo disponible en México, pero eran cultivos multicelulares de fibroblastos o multicapa de fibroblastos que se colocaban en la superficie de la herida y favorecían el cierre de manera importante. El doctor Ariel Miranda, cirujano plástico, hizo este estudio también en una unidad de quemados con niños y verán ustedes cómo al aplicarlo en niños quemados obtuvo muy buenos resultados. Sin embargo, no eran estudios controlados, eran meramente series de casos. Nosotros hicimos otra serie de casos en nuestro hospital con diferentes etiologías y vean cómo en este paciente con pioderma gangrenoso, no está, es este mismo, tenía pioderma gangrenoso, tendones expuestos, con una sola aplicación a la semana ya tenemos varias áreas de tendón cubierto, a la semana 3 ya está completamente granulado y a la quinta semana vemos reducción en el tamaño y granulación. Este otro que habían visto acá es una úlcera en terreno reumatológico, una paciente con artritis reumatoide y otros padecimientos, la cual epitelizó de manera importante. Este otro es un pie diabético, aquí se ve todavía la malla donde vienen sembrados los fibroblastos. Y vean, a la semana la reducción importante en el tamaño de la herida, a la semana 3 ya está prácticamente rellena, a la semana 5 ya nos permitía hacer incluso un cierre terciario de ese pie. Esta es la planta del mismo paciente, semana 5. Y bueno, también tenemos constructos que tienen dermis y epidermis, o sea, fibroblastos y queratinocitos, que toman esta arquitectura que si la ven es prácticamente igual a la piel normal. Lo único que no tiene son las papilas dérmicas, las células que producen pigmento y pelo, pero es idéntica a la piel normal, ¿no? Su uso aprobado por la FDA es justamente para úlceras venosas que no hayan respondido a tratamiento convencional y para pie diabético que no haya respondido también a tratamiento convencional. Aquí ven algunos de los estudios que se hicieron para probar este producto. 208 pacientes tuvieron buena respuesta, sin embargo, nuevamente el estudio estaba patrocinado por el laboratorio que los fabrica. Este otro de acá también con un equivalente de piel, Apligraf contra Coban versus gasa no adherente contra bota de Duke. Lograron el cierre completo en 6 meses en el 63% contra 48.7% contra terapia convencional. El tamaño promedio de las úlceras tratadas era de 1.2 centímetros cuadrados, que no es lo que solemos ver, y nuevamente estaba patrocinado por Organogénesis, que es el que fabrica estos constructos, con un costo de 25 dólares por centímetro cuadrado o 45 dólares por centímetro cuadrado. Entonces, como verán, son terapias que para nuestro medio todavía no alcanzan a justificar su uso. ReCell es un kit interesante donde ustedes toman un pedazo de 1 centímetro cuadrado de piel del paciente, la meten en estas cubetitas con enzimas digestivas que separan la epidermis de la dermis, lo ponen en una jeringa y esta jeringa se convierte en un aplicador de células. Entonces ustedes lo que hacen realmente es microinjertos lanzando sobre la superficie de la herida estos queratinocitos viables y 1 centímetro puede cubrir hasta 80 centímetros cuadrados del paciente. Smith & Nephew KCI tiene este dispositivo que se llama Celutom, que lo que hace es obtener injertos epidérmicos. Genera ampollas mediante calor y presión negativa en una malla metálica perforada a través de la cual aparecen estas ampollas, luego presionan esta pieza, cortan las ampollas epidérmicas que se pegan en un apósito
de película transparente y esto lo colocan sobre la herida y tienen injertos epidérmicos que cicatrizan muy rápido sin dejar ninguna huella en el paciente. Ay, ya se volvió a morir. Y la última categoría que tenemos de estas terapias avanzadas, o una de las últimas que vamos a platicar, son los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento, el primero que tuvimos disponible para su aplicación en heridas es Regranex, que es este factor de crecimiento derivado de plaquetas. El plasma rico en plaquetas que se ha utilizado desde tiempo atrás y pues normalmente la gente lo hace en casa, no sé cuál sea la legislación colombiana. En México cualquier médico lo puede hacer en su consultorio. En Argentina solo los bancos de sangre están autorizados para hacer esto. No sé cuál es la legislación colombiana. No la hay, entonces seguramente también lo pueden aplicar en su casa. Bueno, esperemos que no en su casa. El Everprot, que aquí se llama Epiprot, exactamente. Y en desarrollo está, por ejemplo, la interleucina 10, ¿no? El Regranex o becaplermina, como les decía, fue el primero en aparecer. Es un factor de crecimiento implicado en la cicatrización de todas las heridas. El problema es que cada tubo de 15 gramos cuesta $400 y requiere uno por semana el paciente. Entonces es una cosa terriblemente costosa. Es efectiva, tiene costos, estudios de costo-beneficio que demuestran que sí reduce el tiempo de cicatrización. Sin embargo, por su costo, en varias partes del mundo no tenía las buenas ventas que se esperaba tuviera un producto así. Y por si esto fuera poco, la FDA emitió una alerta de que los pacientes que participaron en tratamientos con este factor de crecimiento han tenido mayor mortalidad por cáncer. No se sabe si es casualidad o causalidad, pero esto terminó de darle la puntilla a este tratamiento y por lo cual se ha dejado de utilizar como se utilizaba antes. Otro de los factores de crecimiento interesantes para investigar fue el factor de crecimiento epidérmico. Los cubanos lo fabrican de manera recombinante y tienen este producto que en México se llama Everprot P, es de aplicación intralesional y los estudios cubanos mostraban un buen beneficio. Entonces, nosotros hicimos un estudio aleatorizado, controlado, doble ciego en nuestro centro para ver si era real todo lo que estaban comentando estos autores cubanos y pudimos demostrar mediante un estudio bien diseñado que sí hay una diferencia entre el área o la velocidad de cierre utilizando este factor de crecimiento comparado contra la terapia convencional, incluyendo descarga y todas estas cosas, ¿no? O sea, los pacientes recibieron unos placebo y otros Everprot y sí hubo una diferencia significativa entre ambos grupos. Este es uno de los pacientes que tratamos, tenía una úlcera en el talón que después de 7 meses no progresaba, le colocamos el Everprot y vean, a las 5 semanas ya tenemos una reducción del tamaño, a las 5 semanas tenemos una reducción del tamaño, a las 7 semanas está completamente cerrada, a las 13 semanas persiste el cierre después de esa primera aplicación. Entonces tuvimos buenos resultados. No eran úlceras isquémicas como en algunos de los estudios cubanos, eran puras úlceras que tuvieran buena perfusión. Otra paciente que tenía un pie diabético terrible y vean ustedes a las 8 semanas de tratamiento, es decir, al terminar el protocolo, completamente cerrada también, ¿no? ¿Qué otras cosas vienen? Pues como les decía, vienen cosas interesantes como el factor de crecimiento vascular, donde lo que se supone que se debe hacer es que estimula la angiogénesis y con esto úlceras isquémicas recuperarían circulación. El problema principal ha sido que, como ustedes saben, los tumores malignos responden fabricando vasos, entonces muchos de estos estudios se han tenido que parar porque este factor tiene un alto riesgo de generar tumores y tumores muy vascularizados, entonces una mala idea. Ay. Y vean, pues esto es lo que se está haciendo ahora, terapia génica, apósitos con colágeno, células microencapsuladas con este factor de crecimiento del endotelio vascular,
etcétera, pero nuevamente los riesgos todavía no sobrepasan los beneficios y por lo mismo todavía no está aprobado su uso en humanos. Cosas interesantes, la interleucina 10 se ha visto que esta está implicada en la cicatrización fetal. Los fetos, como ustedes saben, no hacen cicatrices, sino que regeneran hasta la semana 15 de vía intrauterina. Entonces un investigador se dedicó a ver qué factores estaban implicados en que hubiera regeneración en lugar de cicatrización y encontraron que la interleucina 10 es un potente inductor de formación de ácido hialurónico en lugar de colágeno en las cicatrices y que es el responsable de que la cicatrización sea de mucho mejor calidad que la que se produce en los adultos con la formación de colágeno. Entonces, están investigando la aplicación ya sea intradérmica, localizada o la terapia génica para favorecer un ambiente mucho más regenerativo que pro-cicatrizante. En conclusión, la evidencia es sumamente pobre para tratamientos tan costosos. El nivel de evidencia teórico alcanza nivel 2, es decir, tenemos algunos estudios controlados. Sin embargo, podría llegar a nivel 4 si eliminamos los estudios de alto sesgo y en algunos casos parece dar buenos resultados, pero tenemos todavía que seguir investigando más. Espero que al final de esta conferencia puedan explicar el papel de los apósitos biológicos en el manejo de las heridas y describir la forma en que están integrados los diferentes apósitos biológicos. Muchas gracias.